Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía para lo que tenemos hoy, porque vaya que sí, tenemos salseo del bueno. Si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida a su canal, donde nos encanta desmenuzar las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente esas que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y si ya son parte de esta gran familia, qué gusto tenerlos de vuelta. Ya saben que sin ustedes este canal no sería lo mismo. Así que sin más preámbulos, prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales y los corazones de todos los fans, la supuesta pelea impactante entre Hande y Kerem. Sí, como lo oyen, la pareja que nos ha hecho suspirar y creer en el amor de telenovela podría haber tenido un encontronazo que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Quieren saber todos los detalles? ¿Quieren conocer los rumores más fuertes y las teorías más alocadas? Pues quédense conmigo porque este vídeo está de explosivo. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que les tenemos preparadas. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Ya saben que Hande y Kerem, o para muchos, Anker, son una de esas parejas que nos tienen completamente obsesionados. Desde que sus caminos se cruzaron en la serie Senkalkam, su química en pantalla traspasó la barrera de la ficción y nos regaló una de las historias de amor más bonitas, o al menos eso parecía, de los últimos tiempos. Su relación fue un cuento de hadas hecho realidad para muchos, con fotos de viajes, cenas románticas, mensajes de amor y una complicidad que hacía que suspiráramos cada vez que aparecían juntos. Pero como suele pasar en este mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Los rumores de una posible crisis empezaron a circular hace ya algunas semanas. Algunos hablaban de una distancia creciente, otros de desacuerdos profesionales y, por supuesto, no faltaron las malas lenguas que insinuaban una tercera persona en discordia. Al principio, la mayoría de los fans lo tomaron como simples chismes de internet, pero la situación fue escalando hasta que nos encontramos con la supuesta pelea que ha desatado este huracán mediático. La información que tenemos es fragmentada, confusa y, en algunos casos, hasta contradictoria. Pero lo que parece estar claro es que Hande y Kerem, después de un periodo de supuesta tensión, habrían tenido una fuerte discusión que, según algunos testigos, terminó en gritos y lágrimas. Los detalles exactos de la pelea no se conocen con certeza, pero los rumores más fuertes apuntan a un desacuerdo por el manejo de sus carreras profesionales. Parece que Hande querría explorar nuevos horizontes y aceptar propuestas que no necesariamente involucran a Kerem, mientras que él, al parecer, preferiría seguir trabajando en proyectos juntos. Esta diferencia de opiniones habría generado una fuerte fricción entre ellos y habría detonado la famosa pelea. Otra teoría que circula por las redes sociales es la de los celos. Algunos aseguran que Kerem habría sentido celos de las nuevas amistades de Hande y que esto habría provocado una discusión acalorada. Sin embargo, esta versión no cuenta con demasiada credibilidad, ya que tanto Hande como Kerem siempre se han mostrado como personas seguras de sí mismas y poco propensas a este tipo de inseguridades. Por supuesto, también hay quienes hablan de una posible infidelidad, pero hasta ahora no hay pruebas contundentes de esto, así que prefiero no darle mucha credibilidad a este rumor. Ahora, es importante resaltar que todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías que han surgido de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras. Ni Hande ni Kerem se han pronunciado oficialmente al respecto, lo que ha hecho que la incertidumbre y el misterio crezcan aún más. Esta falta de comunicación ha generado un sinfín de reacciones entre los fans. Algunos se han negado a creer que algo malo esté sucediendo entre ellos y han intentado restar importancia a los rumores. Otros, por el contrario, han expresado su preocupación y su decepción ante la posibilidad de que su pareja favorita esté pasando por un mal momento. Y por supuesto, también están aquellos que se han tomado todo esto como un drama digno de una telenovela, y han aprovechado la situación para crear memes, vídeos y un sinfín de comentarios en las redes sociales. En este punto quiero hacer un llamado a la calma. Es importante recordar que las personas famosas son seres humanos, con sus problemas y sus altibajos. Que estén expuestas a la opinión pública no significa que tengamos derecho a entrometernos en su vida privada y mucho menos a juzgarlas. Lo ideal sería que Hande y Kerem pudieran resolver sus diferencias de la mejor manera posible, sin tener que lidiar con la presión mediática y el juicio constante de los demás.
A pesar de que la información es escasa y poco fiable, sí podemos deducir algunas cosas de todo esto. Primero, es evidente que la relación entre Hande y Kerem, al igual que cualquier otra relación, no es un cuento de hadas perfecto. Las parejas tienen problemas, desacuerdos y crisis, y eso es completamente normal. Segundo, la presión mediática puede ser muy difícil de manejar, especialmente para figuras públicas como ellos. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede afectar cualquier relación y puede generar tensiones que de otra manera no existirían. Y tercero, es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En muchas ocasiones, la realidad es muy diferente a lo que se dice en las redes sociales y es fundamental mantener una actitud crítica ante la información que recibimos. Ahora, más allá de los rumores de la pelea, es importante analizar el contexto de la relación de Hande y Kerem. Ellos se conocieron trabajando y durante un tiempo su vida personal y profesional estuvieron íntimamente ligadas. Esto puede ser muy gratificante, pero también puede generar tensiones y desgastes. Por un lado, comparten experiencias y objetivos, pero por el otro, puede ser difícil separar el trabajo de la vida privada y las diferencias de opinión profesionales pueden afectar la relación personal. En el caso de Hande y Kerem, es posible que esta dinámica haya llegado a un punto de inflexión. Hande, que ha demostrado ser una mujer ambiciosa y con mucha proyección, puede estar buscando nuevos proyectos que la impulsen profesionalmente, mientras que Kerem, que también tiene una sólida carrera, puede preferir seguir trabajando en la zona de confort que han creado juntos. Esta diferencia de objetivos, aunque comprensible, puede ser un detonante de crisis si no se maneja de manera adecuada. Además, es importante destacar que ambos son personas muy mediáticas y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa. La presión de sus fans, de los medios de comunicación y de sus propias familias puede ser un factor de estrés adicional en su relación. Por lo tanto, es fundamental entender que la supuesta pelea entre Hande y Kerem no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de factores que han contribuido a generar una situación de tensión entre ellos. Por otro lado, poco podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una exageración mediática. En muchas ocasiones, los rumores son amplificados por la prensa y las redes sociales, y lo que empieza como un pequeño desacuerdo puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Es posible que Hande y Kerem hayan tenido una discusión, como cualquier pareja normal, pero que los medios hayan magnificado la situación para generar más interés y clics. De hecho, hay muchos casos de parejas famosas que han sido víctimas de rumores y especulaciones que no se ajustaban a la realidad. Así que antes de dar por sentada la crisis entre Hande y Kerem, es importante mantener una actitud escéptica y esperar a que sean ellos mismos quienes se pronuncien al respecto. En este punto quiero abrir un pequeño espacio para la especulación, y por favor, tomen esto como tal, una simple especulación. ¿Qué pasaría si esta supuesta crisis fuera una estrategia de marketing? No olvidemos que ambos son muy hábiles en el manejo de su imagen pública, y que saben cómo generar interés en los medios de comunicación. Podría ser que esta situación haya sido creada o magnificada por ellos mismos para generar más publicidad y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Si esto fuera así, sería una jugada muy astuta, pero también algo decepcionante para los fans que realmente creen en su historia de amor. Sin embargo, es importante tener en cuenta todas las posibilidades, por más descabelladas que parezcan. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que esta situación ha generado un gran debate entre los fans de Hande y Kerem. Algunos han expresado su apoyo a ambos, esperando que puedan resolver sus diferencias y seguir juntos. Otros, en cambio, se han posicionado a favor de uno o de otro, señalando posibles culpables y culpando a uno de ellos por la supuesta crisis. Y por supuesto, también hay quienes han aprovechado la situación para atacar y criticar a ambos, olvidándose de que al final del día, son personas con sentimientos. Este debate en las redes sociales ha sido muy interesante de observar porque nos demuestra cómo las relaciones de las celebridades pueden afectar nuestras propias emociones y nuestras propias creencias sobre el amor y las relaciones. Muchos fans han proyectado sus propios deseos y expectativas en la relación de Hande y Kerem, y ver que esa relación ideal podría estar en crisis ha generado una gran decepción y frustración. Esto nos recuerda que las relaciones de las celebridades son solo eso, relaciones de celebridades, y que no debemos tomarlas como modelos a seguir ni como reflejos de nuestras propias vidas. Es importante que cada uno tenga sus propias opiniones y creencias sobre el amor y las relaciones, y que no dependamos de la vida de los demás para encontrar la felicidad y la inspiración.
Y ahora, después de haber analizado todas las posibles vertientes de este culebrón, quiero decirles que pase lo que pase, Hande y Kerem siempre serán parte de nuestros corazones. Su historia de amor, por más real o ficticia que sea, nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha hecho creer en el poder de la conexión humana. Y aunque el futuro de su relación sea incierto, es importante recordar que lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. También quiero recordarles que en el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen y que, muchas veces, la realidad supera la ficción. Así que no se dejen llevar por el drama y mantengan una actitud crítica ante toda la información que reciban. Y ahora, después de esta larga conversación, creo que ha llegado el momento de ir cerrando este vídeo. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta pelea impactante entre Hande y Kerem, un tema que ha sacudido las redes sociales y los corazones de todos los fans. Hemos analizado los rumores, las teorías y los posibles motivos de esta crisis, y hemos llegado a la conclusión de que la información es escasa y poco fiable y que, en última instancia, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y esperar a que sean ellos mismos quienes se pronuncien al respecto. Hemos visto cómo las relaciones de las celebridades pueden afectar nuestras propias emociones y creencias, y hemos recordado que es importante no dejarnos llevar por el drama y mantener una actitud crítica ante la información que recibimos. También hemos dejado un espacio para la especulación, planteando la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, aunque esta idea es puramente teórica y no hay pruebas que la respalden. Y por último hemos reiterado que pase lo que pase, Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones, ya que nos han regalado momentos inolvidables y nos han hecho creer en el poder del amor. Y ahora sí, mi gente hermosa, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado pensando. Recuerden que este canal es un espacio para la diversión y la información, donde siempre nos esforzamos por traerles los temas más candentes del mundo del espectáculo. Les agradezco infinitamente por haberme acompañado hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y mejorando. Y antes de que se vayan, quiero pedirles un favor. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de los rumores sobre la pelea de Hande y Kerem? ¿Creen que todo esto es real o una simple exageración mediática? Me encantaría leer sus comentarios. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus inquietudes en la sección de comentarios. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que nadie se quede sin enterarse de este salseo, lo más importante, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de las novedades que les tenemos preparadas. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.